El jueves pasado estuvimos viendo los versículos 4 y 5, pero estuvimos mayormente en el 5. Estuvimos hablando de la predestinación, de este concepto que se introduce mayormente en el Nuevo Testamento, aunque se da luces en el Antiguo, pero se introduce en el Nuevo Testamento eh, una enseñanza apostólica que nos habla acerca de el decreto de Dios en cuanto a los suyos, ¿ya? De este destino previo que Él ya tenía para nosotros, que fue revelado entonces al apóstol Pablo y que Él por su pluma, entonces lo revela también a los hermanos ahí a quienes les dirige la carta. También estuvimos viendo el tema de la adopción, lo que podría significar, las implicancias que tiene, y asimismo también vimos las distintas líneas de interpretación, algunas de las distintas líneas de interpretación, cómo se pueden entender estos versículos 4 y 5. Y también hemos visto que había sido esta predestinación y esta adopción por sujeto o por medio de Jesucristo, aquel que en quien tenemos redención por su sangre, va a decir más adelante, el perdón de pecados. Así que, dicho eso, y habiendo visto ya los versículos del 1 al 5, vamos a continuar el día de hoy con el versículo 6, ¿ya? Así que ahí le voy a pedir a nuestro hermano Guillermo si nos puede leer todo el capítulo, perdón, y retomamos desde el 6, ¿vale? ¿Todo el capítulo dijiste? Sí, todo el capítulo. Ok. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, hermano. Entonces, en el versículo que vamos a retomar esta semana, como habíamos dicho, versículo 6, dice, versículos anteriores, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin manchas delante de él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Y aquí está el 6, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. En la Valera, el versículo 6 dice, oh, perdón, me pasé. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ya? Ahí, si pueden ver, hay diferencias, no sé si lo notan, entre versiones. En la Valera dice, ya lo leí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y acá dice, para alabanza, en la textual, de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. ¿Ya? ¿Notan la diferencia, no? ¿Notan la diferencia entre ambos versículos de distintas versiones? Ahí les destaqué el 6 de la Valera y este es el 6 de la textual. ¿Notan que falta algo? Aparentemente, en la textual, ¿o no? Sí. El, ¿Lo el, notan? el Sí, acepto. Claro, que nos hizo aceptos. El que nos hizo aceptos en el amado, acá dice que nos concedió gratuitamente en el amado. O sea, acá están diciendo que la alabanza de la gloria de su gracia nos la concedió gratuitamente en el amado. ¿Ya? Ahora, hagámosle pregunta al texto. ¿Ya? Lo primero, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué entendemos por la alabanza de la gloria de su gracia? Lo principal es el para acá, obviamente, que entendemos que es el propósito, ¿ya? Este para vendría a ser el propósito. ¿De qué es el propósito? Cuando dice acá que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y eso lo hizo según el puro afecto de su voluntad, con el propósito de que sea de alabanza para la gloria de su gracia, ¿ya? Podríamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se cambia cuando se dice otro de otra manera? ¿Algo de otra manera? Para parafrasearlo, eso, correcto, gracias. Parafrasearlo. Entonces, para alabanza de la gloria de su gracia, entonces está ligado con lo anterior, ¿no es cierto? Con el versículo 4, cuando nos habla de la predestinación que Él hace para adoptarnos hijos suyos por medio de Jesucristo, y esto fue hecho por el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué quiere decir entonces acá, o qué nos estaría indicando el autor, que es Pablo en este caso, para alabanza de la gloria de su gracia? ¿Qué estaría significando? Ya sabemos que acá hay un propósito en el para, ¿no es cierto? Este para de ambas versiones es con un propósito. ¿Qué significará entonces que el propósito sea la alabanza de la gloria de su gracia? ¿Qué nos podría indicar, hermano? Les escucho. Les escucho. El comentario es ahí, ¿no, hermanos? estoy pensando. Tomémonos un tiempo nomás. Pensemos. Para alabanza de la gloria de su gracia.
¿Pensamos algo, no? Esta alabanza de la gloria de su gracia, ¿a quién está sujeta? ¿O a quién sería esta alabanza? ¿A quién se realiza esta acción de alabar? Al Dios y Padre, ¿ya? Y esta acción de alabar, o la alabanza, ¿con qué propósito se hace? ¿O quiénes la ejecutan? También podríamos preguntar. ¿Quiénes ejecutan esta alabanza? Los que arriba dice que son adoptados hijos suyos. Ya, correcto. Entonces, los hijos suyos, que fueron por medio de Jesucristo, son los que Pablo acá está diciendo que realizan una alabanza, ¿no es cierto? Con un propósito. O sea, somos hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, con todos los propósitos anteriores que ya nos ha dicho, de bendecirnos con toda bendición espiritual, todo lo que ya sabemos que nos ha dado, y aparte ahora nos dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, como bien dice María José, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, y los que son hijos suyos entonces realizan esta acción de alabar. ¿Alabar qué cosa? ¿Qué alaban los que son adoptados hijos suyos? La gloria de su gracia. ¿Y por qué acá diríamos que hay gloria de gracia? ¿Por qué los hijos suyos identifican esta gloria de gracia? ¿O son capaces de alabar esta gloria de gracia? La gloria de su gracia, o de identificarla para poder alabarla, obviamente, porque van ligados. Si la alaban, o sea, si identifican la gloria de su gracia, entonces la alaban. ¿Ya? Entonces, esta gloria de su gracia, esta gloria de su gracia, que alaban los hijos de Dios, entonces, ¿qué nos está diciendo? Se salió el texto primo. Todo un problema aquí. Mientras se pone de nuevo, ¿qué nos está diciendo entonces esa alabanza de la gloria de su gracia? Ya pueden ver, ¿no es cierto? Ahora sí. Ya. Entonces, recapitulando, los hijos de Dios, o los que son adoptados, hijos suyos, estos santos, estos escogidos, estos predestinados, son entonces, se entiende, los que alaban la gloria de su gracia. Ahora, ¿qué significa? Habíamos dicho, la gloria de su gracia. ¿Qué es la gloria de su gracia? Primero habría que entender qué es gloria, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por gloria? Según el diccionario griego, esplendor, brillo, poder, increíble, alabanza, honra, grandeza, existencia gloriosa. Miren, existencia gloriosa, gloria, esplendor también, según el diccionario de la Septuaginta, la grandeza. Y ahí la palabra es Doxa, doxa. doxa, ¿Ya? Entonces, para alabanza de de la grandeza, del esplendor, podría ser del brillo. Pero aquí entiendo yo que sería para alabanza de la grandeza de su gracia, o podría ser del esplendor, de de lo increíble de su gracia, sea como sea que lo queramos traducir, o el sinónimo que le queramos dar. Aquí está diciendo que estos hijos suyos alaban la gloria de su gracia. Entonces, esta gracia, ¿a qué va ligada esta gracia según el texto?
según los pasajes, los versículos anteriores. ¿Por qué habría gloria en la gracia? ¿A qué iría ligado esto? Me estoy poniendo nervioso, hermanos. ¿A qué va ligada la gloria de su gracia? Yo entiendo que está ligada al bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cosa? ¿Qué hizo el Dios y Padre? Ya, acá Pablo dice, va ligado al escoger. Sí, ¿A qué va ligado entonces la gloria de su gracia? ¿Por qué el autor acá identifica gracia? ¿Por qué identifica que hay gloria en la gracia? ¿Por qué identifica que hay grandeza en la gracia? Que hay honra, que hay esplendor. Adelante, Matías. Hola, buenas noches. Yo estaba dándole vueltas y conforme al versículo 5, donde es por medio de Jesucristo, hago ¿cómo se llama? La relación, porque esa es la buena nueva, y es ahí donde se muestra también la gracia de Dios, de la cual exalta Pablo en el versículo 3 cuando dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces entiendo que en Cristo es donde está la gloria también de la gracia, que es glorioso lo que Él hizo y que aún así todo lo que desencadena, que el hecho que nos haya adoptados, que nos haya adoptado, que nos haya hecho hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme a su voluntad y desde antes de la fundación del mundo. Ya, entonces para ti la gloria de su gracia vendría a ser el Señor Jesús. En el Señor Jesús, bien dije por el hecho de que es por medio de la buena nueva, de que es por Cristo. Por eso, entonces esta gracia o la gloria de su gracia estaría apuntando al Señor Jesucristo. Claro, Él sería el objeto de esta gloria de gracia. claro, es lo que pienso yo en cuanto a que Él fue el que ejecutó lo que menciona anteriormente, que es en Cristo, de que Él nos ha bendecido y esa bendición también la recibimos por gracia. Entonces, Ya, por eso entonces aquí sería, mencionaba que... mira, Sí, sí, disculpa dale. si te entendí bien. Entonces sería, parafraseándolo, si te entendí bien, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, aquí sería dos veces, habría una repetición, dicho de distinta manera, pero que apuntarían ambas cosas al amado, al Señor Jesucristo. Claro, Ya, entonces con la cual, o sea, hay una gracia, una gloria de la gracia que nos hace acepto en el amado. O sea, es los hijos de Dios o los hijos suyos alaban a Cristo por la gloria de su gracia y esa gloria de su gracia es la cual el mismo Cristo entonces nos hace aceptos para sí mismo. Si te entendí bien, o sea, había una, se redundaría ahí, Pablo estaría redundando en que es el Señor Jesucristo en ese sentido, ¿o no? mm, me hiciste dudar. Déjame darle una vuelta y Claro, yo no entendería que lo es el Señor afirmo. Jesús porque acá Ya. dice con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Te das cuenta? Entonces, este nos hizo no es Jesucristo, sino que está hablando del bendito sea el Dios y Padre, que nos, y ahí explica todo lo que el bendito Dios y Padre hace. Entonces, acá no podría ser el Señor Jesucristo, porque este nos hizo, viene hablando de este bendito Dios y Padre. Entonces, con la cual nos hizo aceptos, o sea,
si es que te logro entender bien, estaríamos diciendo que el Señor Jesucristo, producto del mismo, Él mismo nos hace aceptos delante de sí mismo. Entonces entraríamos como a redundar. Si es que te entiendo bien, insisto. Puede que yo te esté entendiendo totalmente mal, pero si es que te entiendo bien, entonces sería eso. Y entiendo yo que no es acá esta gloria de su gracia como objeto del Señor Jesucristo, sino que estaría hablando de lo que Dios hace y de lo que los hijos de Dios, entonces estos que son adoptados, estos que son predestinados, estos que son santos, son los que alaban la gloria de la gracia. ¿La gloria de la gracia de quién? La gloria de la gracia de Dios, el Padre. Claro, No no, sé yo si... lo que mencioné es que ahora te logro entender y por eso mencioné el versículo 3 por cuanto a la bendición, la que recibimos por medio de Cristo. Entonces, haciendo referencia a la alabanza de la gloria de su gracia, la cual se refleja en Cristo, es la que recibimos, y es con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso lo menciona, de que la bendición que recibimos es en Cristo. Ya, entonces esta alabanza de la gloria de su gracia, ¿qué apunta? A lo que recibimos, el hecho de ser, eh, Ya, el hecho de ser, como dije, que hemos recibido toda bendición espiritual, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También entiendo que eso es por medio de Jesucristo y también recibimos la adopción, como lo menciona acá, como adoptado. ya, ya, perfecto. Entonces la gloria de su gracia involucraría todo lo dicho anteriormente. Esta es la gracia de Dios, Claro, eso por es lo lo que cual entiendo yo por la los gracia. hijos, ya, por lo cual los hijos alaban entonces la grandeza, el poder de la gracia de Dios, la gloria, el brillo, el esplendor de la gracia de Él. Ya, creo que ya te entendí. Bien. Gracias, Matías. Vale, vale. Adelante, hermana Sandra. Hermano, yo pensaba que como es la alabanza, es, eh, es la alabanza a la gloria de su gracia, la alabanza de los hijos de Dios que alaban al Señor por la gracia, que es el don, el don inefable de la salvación. Entonces, yo creo que inmerecido, ¿cierto? Entonces, yo creo que se refiere a esa gracia, a la gracia, la gloria de su gracia es esa. Claro. Entonces sería todo lo que Él nos ha dado inmerecidamente según los versículos Exacto, 3 al sí, 5. exacto, Claro. Sí, es prácticamente lo mismo que Matías dice. exacto. Si es que no es lo mismo, ya. Es como Perfecto. reforzar lo que dijo el hermano, Ya. o, o agregar algo, no sé. Gracias. Gracias, hermana Sandra. Adelante, María José o Elías. Estaba tratando como de entender de la gloria de su gracia. Y si uno se va al diccionario, dice que gloria es reputación, fama y honor extraordinario que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Entonces, y me acordé también de un post que subió hace poco el pastor Rufat, que dice, la gracia no es simplemente un favor que se otorga al que no lo merece, sino más bien un favor que se otorga al que merece todo lo contrario. Entonces, juntando como estas dos definiciones, como lo que significa la gracia y lo que es la gloria, es que aquellos que dice arriba que son adoptados hijos suyos, eh, van a elogiar o enaltecer esta reputación de Dios Padre por lo que han recibido, han recibido
todo lo contrario que lo que merecen. Porque una cosa es que uno diga, claro, bendición espiritual, etcétera, pero nosotros merecíamos todo lo contrario. Entonces, eso es lo que aquellos que son adoptados son capaces de identificar, y eso trae gloria a Dios Padre, y nosotros somos quienes em, vamos a elogiar o enaltecer ese atributo de Dios. Eso hasta el momento he podido pensar. Ya, vale, sí, genial, genial, genial. Igual es importante hacer notar, cuando ustedes lean Efesios completo, si lo leen completo, se van a dar cuenta de que la palabra gracia, este concepto de gracia, bueno, aparte de permear el Antiguo y el Nuevo Testamento, este concepto, solo en Efesios se menciona 15 veces. Solo en Efesios. Entonces, igual es importante entender las implicancias de este concepto, de la gracia. ¿Ya? Mire, acá hay 403 veces, 155, 74, de esta traducción o sea, de estos sinónimos de gracia, ¿ya? Gracia, regocijar, alegría, etcétera. Hay varios en el Nuevo Testamento, como les decía, varias veces que se va a mencionar la palabra gracia, en el Antiguo Testamento igual. Entonces, cuando él dice, para alabanza de la gloria de su gracia, entonces, como bien ya se ha dicho, estaría implicando, si es que lo entendemos bien, todo lo que se ha dicho anteriormente, pero mayormente ligado a, obviamente, los versículos 3 al 5. Todo lo que tiene que ver con la bendición espiritual, con el escoger, con la predestinación, con el hecho de ser adoptados. Entonces, todo lo que Pablo le fue revelado y él está diciendo, entonces, claro que es para arrodillarse, para gloriarse, para alabar esta gran gracia que nos ha sido otorgada. Y por eso es que es importante entender que nosotros no estamos en manos, o sea, perdón, Dios, no está en manos nuestras. O sea, eso quiere decir, no es que el hombre elija, no es que el hombre elija seguir a Dios, no es que el hombre acepte seguir a Dios, no es que Dios haya dicho, oye, Andrés me iba a elegir, me iba a escoger, iba a aceptarme en su corazón. María José va a hacer lo mismo, Guillermo va a hacer lo mismo, Sonia, Sandra. No, sino que acá lo que se dice es que nosotros estamos en manos de Dios. Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo, y producto de aquello, de todas estas cosas, es que entonces nosotros podemos alabar y vamos a alabar y alabamos ciertamente esta gloria de su gracia, con la cual Dios entonces nos hizo, dice acá, aceptos en el amado, y en la textual, que nos concedió gratuitamente en el amado. ¿Ya? Eso, ¿hay algún comentario ahí? ¿Alguien más que quiera hacer algún tipo de comentario ahí? Comentarios ahí. Hermana Sonia, ¿tiene algún comentario ahí del versículo 6? No por ahora. Ya. Hermano Guillermo, usted. Estaba pensando que perfectamente también aplicaría el versículo en el profeta Isaías cuando dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Claro. Entiendo que está totalmente relacionado con el versículo 6. Entiendo que para alabanza de la gloria de su gracia, y esa es la gracia de Dios. Entonces pareciera que fuera por ahí, que se sumaría a lo que acaban de decir. El hecho de que Él hizo todo aquello de los versículos anteriores, todo aquello lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces él exhibe todo esto en la creación, exhibe estas bendiciones que ha hecho con los escogidos, y eso le lleva alabanza eh, a la gloria de su gracia, en este caso, le lleva gloria a Él. Todo lo que Él hace le lleva gloria a Él.
Y aparte de eso, obviamente que los creyentes dan gloria y dan alabanza por la gracia manifestada en ellos. Entonces entiendo yo que puede ser que vayan las dos cosas ahí, tanto que él lo hizo para su propia gloria y además que los salvados, los escogidos, los que han sido bendecidos por la gloria de su gracia, también den alabanzas. Entonces, por un lado, lo que él hace, lo hace para su gloria, para su alabanza, para, como dicen algunos, para su mayor gloria, aunque yo eso de mayor, no sé, pero algunos lo dicen así. Entonces entiendo que las dos cosas harían. Él hizo todo esto para su gloria, para su gloria. Y al hacerlo para su gloria, claro, eso da alabanza a él. Es bien fina la diferencia, pero entiendo lo que han dicho ustedes y quisiera agregar esto otro, que es lo que él hace, lo hace para su gloria, para su propia gloria. Claro. Y en en el original, porque acá, en la textual, ahí me tendría que corregir el hermano Septién, lamentablemente no está acá, pero eh, según lo que busqué, aquí la textual lo traduce del masorético, ¿ya? Porque hay que entender primero que la Biblia textual ocupa, para interpretar, ocupa del texto masorético, del samaritano, de la Septuaginta, y también de otro tipo de manuscritos, varios, para traducir esta Biblia textual, cuarta edición, y hacerla lo más congruente posible según los criterios de traducción y de crítica textual que se tienen. Entonces acá ellos ocupan del masorético y ponen que nos concedió gratuitamente en el amado. Pero la Valera es la que ocupa acá de la Septuaginta. En la Septuaginta, en el original, o sea, en el original, en la Septuaginta, perdón, dice en loor de gloria de su gracia, con que nos agració en el amado. ¿Ya? Entonces ahí se ocupa que nos hizo aceptos en el amado. Adelante, hermano Guillermo. Claro, quería agregar que cuando se habla de la Septuaginta y texto masorético y cosas así, eso aplica solo al Antiguo Testamento porque el texto masorético es en hebreo, no en griego. Entonces acá seguramente la diferencia están en los manuscritos más antiguos o lo que hace la crítica textual ahí para definir. Pero aquí el texto masorético, entiendo, no tendría nada que ver. Por Claro, si pero es acaso. la traducción que hacen de el Antiguo Testamento y la del junte con el Nuevo. Claro, pero la Septuaginta era solo para el Antiguo Testamento y después, claro, la Septuaginta seguramente agrega lo del Nuevo, pero el Nuevo fue escrito en griego, no en hebreo. Entonces, cuando se habla de texto masorético, eso es texto hebreo. Eso es lo que yo entiendo. Habría que comprobarlo ahí, pero eso me parece a mí. Claro, pero en la textual acá, bueno, cuando está el principio, para traducir la Biblia textual, claro, ocupan de todos, del masorético, de la Septuaginta, también del texto samaritano, mayormente para el Nuevo Testamento del texto samaritano y de la Septuaginta, pero para el Antiguo, claro, ahí ocupan tanto de la Septuaginta como del masorético. Así que ahí es donde está la diferencia de ambos versículos que nos dice con la cual nos hizo aceptos en el amado, y acá no aparece, pero en la Septuaginta dice que nos agració en el amado. Entonces, por eso también ahí está la diferencia. Y acá la Valera lo traduce como que nos hizo aceptos, nos agració, nos hizo gratos, ya en el amado. Entonces, este propósito para el avance de la gloria de su gracia fue con el cual entonces nos hace aceptos en Jesucristo, en el que ya ha mencionado antes, en aquel que es hijo de este buen Dios y Padre, de este bendito Padre, que entonces nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, de nuevo en Cristo. Entonces, si nos vamos fijando, aparte de que ya hemos dicho la palabra gracia se va a repetir 15 veces en el libro de Efesios, también se va a estar repitiendo constantemente
que todo va a ir en Cristo, todo va a ir enlazado en Cristo, todo va a estar perfectamente alineado, perfectamente entrelazado con la persona de Cristo, porque es en Él, ya lo sabemos, en quien se cumple todo lo que tiene que ver con la salvación y las promesas de Dios, ¿ya? Para con los suyos, en este bendito plan de salvación que nos fue revelado en el Evangelio. Así que, dicho eso, ¿alguien más quiere decir algo ahí en el 6? ¿Algo más que decir ahí? Si no, avanzamos al 7. Después dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? En quien tenemos redención por su sangre. ¿Este en quién? ¿Quién es? Claro, en el amado, ¿no es cierto? ¿Este en quién es? Este amado. ¿Y este amado quién es? Es Cristo, el Señor Jesucristo. Entonces, en Cristo tenemos redención por su sangre. Tenemos redención por su sangre. Entonces, acá el autor se incluye dentro de estos santos escogidos, predestinados, amados, que fueron hechos según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces acá Pablo, incluyéndose, dice, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención. ¿Todos saben lo que significa la palabra redención o no? ¿Cómo? ¿Todos sabemos lo que significa la palabra redención? Yo sé. Hermana Sandra, ¿usted sabe qué significa redención? Hermana Sandra, ¿está por ahí o no? Es rescatar, sacar de la esclavitud. Ya. ¿Esta palabra redención aparece antes en el Antiguo Testamento o no? ¿Se acuerdan de aquel que abrió el Mar Rojo, que rescató, que fue enviado por Dios para sacar a el pueblo de Israel de Egipto? ¿Se acuerdan en qué momento Dios dice y pondré redención? ¿Se acuerdan o no? Mientras piensan, adelante Matías. Si tengo entendido, también tenía que ver con un pago para obtener la redención. Por en cuanto, no sé si es por la ley, pero ese texto que dice que sin derramamiento de sangre no hay redención, Ya, o remisión de pecados también. sí, tiene que ver con eso. Adelante, hermana Sandra. Lo mismo que dijo el hermano Matías, pero yo tenía entendido que era como que redención, como el prefijo re, porque como me da como una impresión de, porque estoy concuerdo que es como comprar, pero el prefijo re como que me complica un poco, porque es como un pago que obviamente pues, el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, no sé, a eso se refiere explícitamente, creo yo. El pago por la libertad nos libró de la esclavitud. Sí. Por ahí creo que va la palabra explícita Ya, de redención. entonces,
Entonces un rescate por la liberación de otro, Muy bien dicho. ¿no es cierto? Sí, Ya. Es un rescate entonces por la liberación de otro. ujú, Entonces, si decimos que Jesucristo es el Redentor, ¿qué estaríamos diciendo? el que pagó, Que es el rescatador, ¿ya? claro, Que es el libertador, exacto. ya. ¿Todos entendemos lo mismo o hay alguien que entienda otra cosa? Redención, en quien tenemos redención. Lo voy a poner acá, en Éxodo 8:29 creo que era. No, el 23. Me pasé. Dice, Jehová dijo a Moisés, levántate mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aquí Israel está siendo esclavo de Egipto. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas, con este propósito, que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces, acá en este contexto, donde Dios manda la plaga de moscas y invade el pueblo, la tierra de Egipto, perdón, con esa plaga, dice que él va a hacer diferencia. Él va a apartar la tierra de Gosén, donde habita su pueblo, y pondrá redención. Pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. ¿Es lo mismo que estamos viendo acá o no? Esta redención, este concepto de redención. Miren, dice, y yo, este es Dios el que habla por boca de Moisés, y yo pondré redención. Y acá, lo voy a correr solamente por ahora para este lado, dice, para alabanza de la gloria y su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esta redención que él pone, ¿es la misma que acá o no? Esta redención por su sangre. Lo voy a simplificar. Esta redención que Dios pone acá, ¿hubo sangre de por medio o no? Hermanos, Si se considera la Pascua, claro que hubo. ya. ¿Por qué se debería considerar la Pascua acá? Porque Dios introduce el concepto de redención en este contexto. ¿Ya? En este contexto lo introduce cuando habla de el tema de la plaga de las moscas. Y si vamos viendo más adelante, después vienen otras plagas. ¿Ya? Y aquí no dice Dios que va a haber redención entre su pueblo y el de Egipto. Y aquí va a ser esa diferencia y que esta plaga serviría como señal, dice. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal.
esta es una señal, o sea, de que a Israel no lo tocaría esta plaga, es señal de redención. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Es una señal, ¿ya? Esta redención. Entonces, como dice nuestro hermano Guillermo, si consideramos todo el relato más adelante, vamos a ver que redención en el Antiguo Testamento está ligado, más adelante acá, a la Pascua. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel no fueron tocados, los que hicieron caso y pusieron la sangre en el dintel de la puerta, no fueron tocados. O sea, pasó lo mismo que con la plaga anterior, por eso fue señal. No fueron tocados. ¿Por qué? Porque hubo sangre derramada. Entonces el ángel de la muerte pasaba, el ángel de Jehová pasaba y no mataba entonces a los primogénitos de aquellos donde había sangre de cordero, y siguieron todas las instrucciones que mandó Moisés para poner la sangre en el dintel. Entonces, la redención, el pago, el rescate, la liberación va acompañada en este sentido por derramamiento de sangre. Entonces, por eso es que también podemos decir, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, como dice el Antiguo Testamento. Por eso es que redención es un concepto antiguo testamentario que ahora el autor también está utilizando. ¿Por qué? Porque es fundamental en la doctrina de la salvación, y acá dice él, en quien tenemos redención por su sangre. La redención es por la sangre de él, del amado, ¿ya? Entonces la redención involucra un rescate, como ustedes bien habían dicho, de alguien que estaba preso, que estaba esclavo y es sacado por un precio. Y acá entonces Dios, con Moisés, rescata al pueblo, hace esa diferencia entre aquellos que están en la tierra de Gosén con Moisés, con la plaga, con la señal que hace, y luego con la muerte de los primogénitos, con aquellos que tenían entonces en el dintel de las puertas, como ya hemos dicho, la sangre del cordero que había sido sacrificado. Acá es Dios, por medio de Cristo, quien nos da esta redención por su sangre. ¿Y qué nos otorga? El perdón de pecados. Y este texto es el mismo texto, aquí lo vamos a ver, es el mismo texto que está en Colosenses 1:14, creo que era. Ay, Colosenses 1:14, no sé si estoy, ahí está. Colosenses 1:14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Pablo lo dice a los hermanos en Colosa y también lo repite acá a los hermanos en Efesios. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y acá dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y acá añade, según las riquezas de su gracia. Entonces esta liberación, este pago efectuado por aquellos que estaban esclavos del pecado, en este caso nosotros, Él nos redime, es una obra vicaria la que Él hace, redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces nos otorga el perdón de pecados. ¿Y por qué lo otorga? Por la sangre derramada de Él, por esta redención que Él hace. Entonces, tomando la figura pascual acá, él salta la casa y no mata, sino que otorga gracia, otorga perdón. Entonces, redime, ¿ya? Es redentor, liberta también. Porque recordemos que la Pascua libertaba al pueblo. Terminando la Pascua, terminando de comer, ellos debían correr, debían huir. Esa era la señal, debían correr, o sea, tenían que irse con... Por eso es que tenían que prepararse y estar con todo puesto para poder irse con todo aquello que eso implicaba, el correr de Faraón, el arrancar. Ya entonces acá es la liberación por la sangre de él y nos otorga el perdón de pecados. Y acá él, a diferencia de Colosenses, ya dijimos, añade esto, que es súper importante, dice, según las riquezas de su gracia. Y acá no ocupa la gloria de su gracia, sino que dice, según las riquezas de su gracia, o sea que la gracia conlleva gloria y también posee riquezas.
esa gracia. Entonces, según las riquezas de su gracia, Él nos ha dado redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Ya? Si lo leemos de atrás hacia adelante. ¿Y eso qué nos dice, hermanos? ¿Qué nos dice? Que tengamos este Redentor que dio su propia sangre para concedernos el perdón de pecados, y esto lo hace según las riquezas de su gracia. ¿Qué podemos decir ahí, hermanos? ¿Cómo nos sentimos como creyentes al entender todo esto que Dios nos ha dado y que Dios nos ha hecho partícipes? ¿Qué podemos decir acá? No sé quién levantó la mano, pero adelante. Yo quería mencionar algo en cuanto a en cuanto a los atributos que viene mencionando Pablo, como el amor, por ejemplo, como eh, la gloria, la gracia y ahora las riquezas de su gracia, haciendo referencia a que es mucha, es abundante, habla del carácter de Dios, y con el amor que nos amó, porque como enseña su palabra, de que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es en Cristo donde todo lo que el apóstol está revelando ahora en el capítulo 1, para ellos me imagino que debe haber sido como de potencia, como de lo mismo para nosotros, porque también aplica para nosotros. El hecho de que a veces nosotros pasamos por alto esas cosas y en realidad tendemos a descuidarnos también. Entonces, tenerlo claro nos ayuda bastante y nos ayuda a ver a Dios en cuanto a sus atributos, como Él es con nosotros, como un buen padre. Eso, hermano. Ya, gracias, Matías. ¿Alguien más quiere decir ahí algo? Podría ser también que si enlazamos con el versículo 5, cuando se habla de la adopción y aquí se habla de la redención, y en Romanos 8 están los dos conceptos juntos y está enfocado, focalizado en el plan divino ya a la glorificación, a la redención del cuerpo. Entonces pareciera ser que aquí también está la idea de que en Cristo, en el Señor, y debido a que derramó su sangre, que pagó, nosotros somos rescatados, somos libertados, y aquí pareciera ser que esta redención habla de algo ya hecho completo, o sea, nada más que tal como el Señor dijo, consumado es. Entonces, esta redención también uno podría, no solo para el presente, porque dice tenemos, pero también implica a que en el plan divino, para Dios, entonces está apuntando ya a la glorificación, a la redención del cuerpo, según Romanos 8:23, a la adopción o la redención del cuerpo, que también, según Romanos 8, del 28 en adelante, habla de la glorificación. Eso lo quisiera agregar también. Ya, perfecto. ¿Alguien más ahí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Quién más quiere decir algo ahí? Versículo 7. Podemos ver el tema de la redención que Dios hace a su pueblo en distintas formas, contextos y también implicancias en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Job 33:24. No se lo estoy compartiendo acá. ¿Ustedes ven acá la pantalla izquierda, no es cierto? Sí. Job 33:24 dice, uno de los textos que más me gustan a mí del Antiguo Testamento, aquí habla de que quien tuviese un elocuente mediador muy escogido, que anuncia al hombre su deber, etcétera, y le dice, Dios habla al hombre
en sueño, empieza a decir, en visión nocturna. ¿Para qué? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá, dice, su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne, su cuerpo, desfallece, de manera que no se ve. Uno empieza a caer en los huesos, empieza a perder musculatura, empieza a decaer. Y aquí dice, y sus huesos que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Entonces piensa que puede llegar a morir. Después dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, que esa es la palabra que también se introduce en Hebreos, muy escogido. Miren, nosotros fuimos escogidos, y aquí está diciendo algún elocuente mediador muy escogido, hablando del Señor Jesucristo, que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Esto es lo que hace ese elocuente mediador muy escogido. Nos dice que hallamos redención. Y acá Pablo nos dice en quién tenemos redención. O sea, Dios, por medio de Cristo, nos ha dicho esto. Tenemos redención por su sangre. Y después dice, su carne, luego de que haya redención, será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Y acá dice, o se entiende, podemos entender, que habla de el nuevo nacimiento. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará. Y acá dice, en amor, habiéndonos predestinado. Entonces vamos a ir viendo que en el Antiguo Testamento todo esto, estos conceptos no son ajenos a los lectores de esta carta, ¿ya? No son ajenos a los lectores de esta carta, y por el contrario, para los que están dentro de ellos, vamos a ver más adelante, hay gentiles, que quizás estos textos, obviamente algunos, muchos de ellos, a no ser que hayan sido prosélitos judíos, no lo entienden, pero a pesar de eso, el autor más adelante vamos a ir viendo que les va a seguir explicando, va a seguir revelando cosas que también los gentiles se van a maravillar, así como nosotros nos hemos maravillado, pero en el Antiguo Testamento está ya este concepto de redención. Por ejemplo, el Salmo 111:9 dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Y aquí está el famosísimo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Este loor, esta palabra también puede ser traducida como alabanza, ¿ya? Su loor permanece para siempre. Y aquí vemos, redención ha enviado a su pueblo. Y ahí vamos a ir viendo que la redención nuevamente está también a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ya eso para que los que no lo sabían también vayan viendo que estos conceptos no son ajenos al pueblo judío y como ya también dije, para los gentiles también esto va a ser explicado de muchas formas. Entonces acá, volviendo al texto, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que ahí vemos entonces lo magnánimo, lo glorioso de esta bendita salvación, porque nosotros nuevamente no hacemos nada. Insisto, nosotros no estamos, o sea, no tenemos a Dios en nuestras manos, sino que muy por el contrario, Él nos tiene a nosotros en las suyas y es Él aquel que nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos, quien nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él es quien ha hecho todo, entonces no depende del hombre el escoger a Dios. No es que Dios esté ahí temblando y tiritando y diciendo, oye, me habrán de escoger, me habrán de elegir, me habrán de servir, no. No, Dios es el que escoge, Dios es el que pone por el puro afecto de su voluntad a hombres y mujeres dentro de su propósito, de su plan, por el puro afecto de su voluntad, y es Él quien decide amarnos, y acá dice escogernos desde antes de la fundación del mundo. Así que para que también lo tengamos súper claro. ¿Algo más que decir ahí? Si no, avanzamos al versículo 8. ¿Comentarios ahí?
Después dice en el 8 que hizo, hablando de esto mismo, de las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y acá nos metemos en terrenos, si antes era denso para algunos, en terrenos mucho más densos. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. ¿Qué hizo sobreabundar? ¿Qué significaría este sobreabundar? ¿A qué estaría ligado el sobreabundar? Sabemos que Dios hizo que sobreabundara. Ahora, ¿qué sobreabunda? ¿Qué entendemos que sobreabunda acá? Las riquezas de su gracia. Ya, perfecto. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, entonces, para con nosotros. ¿A quiénes excluye al decir para con nosotros acá? Más fuerte, Pablo. ¿A quiénes? Ya, a los que no fueron predestinados, a los que no fueron escogidos, a los que no forman parte de todo lo que se ha dicho antes. Todo lo entendemos así, ¿no es cierto? Sí, Ya, o sea, ¿qué te habla aquí de esto? ¿Qué podemos decir con todo lo que ya hemos visto, desde el 1 hasta el 8? Los cristianos, ¿qué somos delante de Dios? Y también para con el resto. Nosotros somos privilegiados, somos realmente muy bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios hizo en las riquezas de su gracia sobreabundar para con nosotros. Y eso lo hizo en toda sabiduría e inteligencia. O sea, Él nos ha dotado y nos dota y nos va a seguir dotando de toda sabiduría e inteligencia según las riquezas de su gracia. Y Él lo hace sobreabundar. O sea, no es que te dé poquito, no es que te dé un mínimo, lo justo y necesario, sino que dice sobreabundar. Sobreabundar. Y si vemos la definición de la palabra, aquí está Περισσεύω. en, en griego. Περισσεύω. Tener abundancia, superabundar, haber en exceso, ser superfluo, hacer superabundante, abundancia, proveer en abundancia, tener más que suficiente, eso ya es abundar, tener más que suficiente, sobrar, abundar, ser más que suficiente, desbordar, aumentar, aventajar, ya otra de los sinónimos. Entonces, ¿qué hizo? Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Si no podemos llegar a notar el nivel de gloria de esto, de grandeza, de lo que Dios ha hecho para con nosotros, de lo que... Y es importante porque acá el tiempo verbal, perdón, es hizo. ¿Qué tiempo verbal es este? Hizo. Pasado, presente o futuro. Está hablando del plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Claro, entonces, ¿qué es? Sería Sí. en pasado, ¿no es cierto? Entonces, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, realmente glorioso lo que él hace. Lo que él hizo en este caso, al hacer sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora, esta sabiduría e inteligencia, ¿qué entendemos por esta sabiduría e inteligencia? ¿Quién da esta sabiduría e inteligencia? Sabemos que es Dios. Ahora, ¿esta sabiduría e inteligencia es una sabiduría humana o es una sabiduría divina? De nuevo, a ver, ¿cómo dijiste? Esta sabiduría e inteligencia
que Él hizo sobreabundar para con nosotros, ¿es humana o divina? Si proviene de Dios, no puede ser humana. Ya. Entonces, divina. Entonces, esta sabiduría e inteligencia excede o excedería, debe exceder cualquier, valga la redundancia, sabiduría e inteligencia humana. Entonces, ahí también entra el versículo cuando dice que tomó Dios de lo vil y de lo menospreciado, y a nosotros, a ellos, en este caso, a quienes les hablaba, entonces le dio a conocer estos misterios. Y acá dice que Él hizo para nosotros, para ellos, a los que le está escribiendo, sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué lo menciono? Porque el apóstol cuando dice, lo voy a buscar, ¿se acuerdan en dónde está de lo vil y menospreciado tomó Dios? ¿Se acuerdan o no? Primero a los Corintios capítulo 1, si no me equivoco. Acá está. Pues la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, esto es importante, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, el mundo no conoció a Dios mediante ¿qué? Mediante la sabiduría. Entonces después dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los gentiles, en este caso, que eran griegos, buscan sabiduría. Pero nosotros, ahí está el pero, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ya tercera vez que dice locura. Más para los llamados, aquí somos nosotros, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Miren de nuevo, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero mirad, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, lo que ellos hacen, lo que ellos realizan, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Esto qué está diciendo? Dentro de los que son creyentes, y a quienes se dirige Pablo, no había poderosos, no había magistrados quizás, no habían hombres de renombre, nobles en este caso, no habían sabios, alguno que quizás tuviera algún grado de inteligencia superior al resto, sino que, igual que nosotros, de lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Se acuerdan que cuando Pedro predicaba, él era pescador, decían, ¿y quién es este? Ni siquiera el letrado ya habla con tanta elocuencia. ¿Se acuerdan o no? Y acá Pablo les dice, Dios no escogió a hombres poderosos en la tierra, a hombres nobles, muchos dice, ni muchos. No está diciendo que no haya escogido sabios, que no haya escogido poderosos, ni no haya escogido nobles, sino que acá dice muchos. O sea que habían, pero no eran los más. Entonces por eso dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios, con el propósito de avergonzar a los sabios, la sabiduría del mundo. Entonces, por eso es que acá en Efesios también entendemos, ¿y por qué lo ligamos? Porque Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, no con sabiduría e inteligencia del mundo,
no con una sabiduría e inteligencia perecedera, con una sabiduría e inteligencia que solamente ve lo terrenal, sino con esta sabiduría e inteligencia que es capaz de ver tanto lo terrenal como lo celestial, que es capaz de ver a Cristo, que es capaz de ver esta redención, que es capaz de entender y comprender las riquezas de su gracia, la gloria de su gracia, esta sabiduría e inteligencia que te permite conocer entonces el misterio de su voluntad. Por eso es que el 9, y vamos a avanzar, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Entonces, producto de esto, de esta sabiduría e inteligencia que Dios nos da, nos dota, entonces es que nosotros podemos conocer, y nos es dado el conocer, el misterio de su voluntad. Comentarios ahí, hermanos. Versículo 9 y lo que ya hemos hablado del versículo 8. ¿Comentarios ahí? Escuchaba a Sugel Michelén que hablaba acerca de esto, de Efesios, y decía, si un creyente, decía él, si un creyente no es capaz de vislumbrar toda esta gloriosa revelación que Pablo hace, si el creyente no es capaz de caer rendido, decía él, en sus rodillas y decir, Señor, gracias, gracias por tanto amor, gracias por todo lo que haces, decía Sugel Michelén, debiese el creyente examinarse y ver si realmente tiene una rica comunión con Dios, porque el no caer rendido ante esta revelación, decía él, es para cuestionarse, porque el verdadero Hijo de Dios, decía él, debiese gloriarse, debiese caer rendido en sus rodillas y postrarse y puro dar gracias nomás por todo lo que Dios ha hecho para con los suyos, por todo lo que Dios ha dado a gente inmerecedora, a gente que no merecía nada de lo que tiene. Entonces, me parece interesante porque no sé, y eso es lo que también Pablo ora acá más adelante, y dice que él quiere realmente que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Ora Pablo. Entonces, al principio no es tan sencillo de entender, pero cuando uno lo entiende, cuando uno logra captarlo, uno cae rendido, uno dice, Señor, no sé por qué me escogiste, y hay algo que no se nos dice por qué Él nos escoge. Lo único que se nos dice es que es según el puro afecto de su voluntad. Él nos predestinó con el puro afecto de su voluntad. Hay algo que no, más allá no se nos ha revelado, pero lo que sí se nos ha dicho es que Él nos predestina, Él nos escoge, Él nos hace santos, Él nos presenta delante de Él sin mancha, Él nos dio a Cristo, Él nos redime, Él nos liberta, tenemos perdón de pecados, nos ha dado las riquezas de su gracia, o lo ha hecho según las riquezas de su gracia, perdón, y nos ha hecho sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia para que conozcamos este misterio de su voluntad, porque es un misterio. Y Pablo acá está diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, esto antes estaba escrito, o sea, perdón, no estaba escrito, era un misterio. Esto era un misterio que a Pablo le fue revelado, con razones que Pablo se gloría, con razones que Pablo dice, oye, de verdad este evangelio es glorioso, la voluntad de Dios es gloriosa para con los suyos. ¿Comentarios ahí, hermanos? Me parece a mí que el apóstol ahí está, como a él le fue revelado todo el plan de salvación, como él es maestro de los gentiles, entonces él está explicando y
Y cuando dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, claro, eso está en el plan de Dios, en el plan de salvación, que a él le fue revelado y también a los apóstoles. Y eso de que toda sabiduría e inteligencia, eso de nuevo está apuntando a la glorificación, está hablando del plan de Dios terminado. Y cuando se habla del misterio de su voluntad, el misterio no significa que no haya estado de alguna manera escrito en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que ahora está siendo revelado. Antes no lo podían ver, pero se le revela ahora por el Espíritu, en este caso a Pablo, y él lo está dando a conocer y ve lo grandioso que es el plan de salvación, todo lo que implica la obra llevada a cabo por Dios en la persona del Señor Jesucristo, y que es el Espíritu Santo quien después aplica esta salvación. Y vemos que es según su beneplácito, o sea, porque Él quiso. Esa es la razón, porque Él quiso nomás. No hay una razón de que uno quisiera que fuera porque vio que uno era bueno o algo por el estilo. No, es que Él quiso, nada más. Esa es la razón, según su beneplácito. El misterio de su voluntad, como era la voluntad de Dios, que Él existe en una esfera espiritual, obviamente que puede comunicarse con la esfera terrenal en la que está la humanidad. Entonces, claro, él es el único que puede hacerlo, y aquí al revelárselo a Pablo, Pablo queda realmente admirado y después, claro, ora porque todos nosotros podamos entender correctamente lo que es el plan de salvación, y al entenderlo tengamos la plena seguridad al vivir, sabiendo que ya mientras estemos en la carne esto es temporal y que Dios ya solucionó todos los problemas que nosotros tenemos ahora. Sabemos que son temporales, en el mundo tendremos aflicciones, pero como Él venció al mundo, como Él apareció para deshacer las obras del diablo y Él es ahora cabeza de una nueva creación, en este plan de salvación se ve que todo es en Él, en quién, etcétera, en Cristo. Entonces se ve que Él como cabeza representante de la nueva humanidad o de la nueva creación más bien, no sé si humanidad sería el concepto apropiado, pero sí entiendo que es la nueva creación en Cristo, en el Señor, todo en Él, todo es para exaltar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso. Claro, por eso es que esta revelación que se le da, cuando yo decía que no estaba escrito, es porque efectivamente nada como esto antes había sido revelado. O sea, nada de esto que se nos está dando había sido dicho a otros que no sean estos a quienes se les dirige la carta. Esta revelación tan completa y magnánime que hace aquí el apóstol Pablo. Y lo interesante también es que cuando él dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad, algunos entienden que esta parte está ligada a los apóstoles. Este que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, que está siendo única y exclusivamente para los apóstoles, ¿ya? O sea, para aquellos que les fue revelado esto. Pero hay otros que piensan que sí, puede ser, pero también cuando dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ya al estarlo contando, al estarlo revelando, entonces también está queriendo decir que ellos también forman parte, o Dios quiere también a ellos revelarles esto. Si bien Pablo fue el primero, pero también el llamado de Pablo o la misión de Pablo al revelársele esto era que también lo compartiera para edificación de la iglesia, y es lo que también está haciendo aquí en la carta a los Efesios. Así que, ya sea que sea lo uno o lo otro, o ambas, es importante entender que también de estos versículos hay distintas formas para algunos hermanos de entenderlo. Ya no es tan claro quizás como para nosotros, para algunos.
Dicho eso, también importante mencionar, creo que también lo habíamos dicho la vez pasada, que referente a la elección, referente a la selección, porque también va ligado, o pareciera ser que, ya también lo dijimos, es un concepto este del escoger con el de predestinar, que pudiesen parecer que son iguales, pero no son iguales en sí, sino que tienen diferentes, ¿cómo se llama? Significado y aplicaciones. También asimismo es distinto los conceptos de redención y de perdón, ¿ya? Van ligados uno del otro, porque Él nos redime, nos liberta por su sangre, es donde por su sangre y por su redención es que tenemos el perdón de pecados. Asimismo también la sabiduría y la inteligencia, si bien pareciese ser que apuntan a cosas iguales, no es lo mismo, ¿ya? Entonces Pablo aquí va a estar usando conceptos que parecieran ser iguales, pero que en la sustancia misma no son iguales, o sea, están apuntando a cosas distintas, ¿ya? A ámbitos distintos muchas veces, pero que van entrelazados, como también dijimos antes, ¿ya? No sé si me explico. Entonces eso también para que lo tengamos en cuenta en la manera de escribir que tiene el apóstol, que va a ir enlazando algunos conceptos, entrelazándolos, pero que no van a significar lo mismo, pero que sí van a ayudar muchísimo a entender y a comprender el sentido pleno de lo que él quiere decir, ¿vale? Eso también para que lo tengamos en cuenta. Adelante, hermana Sandra. Hermano, y en relación al misterio que decía ahí en el 9, ¿no es cierto? Dándonos a conocer el misterio. En Romanos 25 y 26 habla al respecto de aquello. Y dice en el 25. Y ¿Romanos cuánto, perdón? Romanos 16, 25 y 26. Para poner el contexto digo 25, pero sale en el 26. ¿Ya? Dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ya, habría que ver si este misterio, yo no lo he estudiado, habría que ver si este misterio de Romanos 16 es el mismo misterio que está hablando acá en Efesios, porque en la escritura se mencionan varios misterios, ya, que son revelados. Claro, pero Entonces, sí, habría que ver si es el mismo, sí, sí. ya, porque como les digo, no he estudiado no recuerdo más bien a qué misterio se refiere acá Pablo. Bueno, en el fondo yo te puedo decir que en el 16 justamente habla de la gracia, ¿ya? De la gracia de la salvación. Entonces, en ese contexto está hablando como los saludos personales al final, pero dando como un realce a la gracia en Jesucristo, a la salvación. Ya, Entonces, bueno, todo lo que reveló, en realidad yo creo, no voy a dejar hasta ahí nomás para no decir algo que a lo mejor no está en contexto. Así que habría que ver, vale, como vale, bien dices tú, si tiene relación con el misterio que estamos leyendo ahora. claro, ¿Ok? Eso. claro, claro. Adelante, hermano Guillermo. Entiendo que lo que dice Sandra es correcto, está totalmente relacionado con lo que estamos viendo. Ya. Exactamente. Es el mismo misterio. Ya, yo no sé, pero si ahí habría que corroborarlo para el resto, para que lo veamos y lo confirmemos por nosotros mismos si es que es así o no. Ya, los que dicen que sí, en este caso nuestros hermanos, entonces nos dicen que Romanos 16 estaría relacionado con este mismo misterio. Ya, ahí también para que lo tengamos como apunte nuestro, para después verlo. Eso, después dice, para terminar, ya lo último del 9,
esto que Él hace, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y que lo dio a conocer, este misterio de su voluntad, lo hace según su beneplácito, ¿ya? Entonces, de su propia voluntad, ¿ya? Y después dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí sería importante igual ver la definición de beneplácito: es deleite, deseo, propósito, amabilidad, agrado, complacencia, buena voluntad, anhelo. Acá tiene más: anhelo, propósito, elección, ¿ya? Y el Antiguo Testamento nos dice que está relacionado también con el Salmo 18:15. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Claro, el agrado ahí. Sean gratos, ahí estaría haciendo el beneplácito, sean gratos los dichos de mi boca. ¿Ya? Ahí tenemos algunos de los diccionarios lo que nos dicen acerca de beneplácito, que es este deleite, deseo, propósito, amabilidad, etcétera. ¿Elías levantó la mano o María José? Creo. Yo. eh, Respecto al 9, yo creo que va súper en línea con todos los otros textos que hemos estado viendo, donde se ve que toda la obra es de parte de Dios. Todo lo hace Él porque Él quiere. Y yo creo que acá en el 9 lo que resalta es que no hay nada, ninguna influencia externa que le haya dicho a Él qué hacer o cómo hacerlo, sino que a Él le nació o Él lo quiso hacer de esa manera porque Él lo quiso nomás. Yo creo que eso quiere decir cuando dice según su beneplácito, es porque a Él le plació hacerlo de esa manera y así lo hizo. Y, y esto es bueno para nosotros porque sin merecerlo, tal como lo describe más arriba, hemos sido súper bendecidos con todo lo que Él nos dio en Jesucristo, todo lo que Él fue eh, conquistando o ganando para nosotros a través de Jesucristo. Entonces cuando acá dice que es según su beneplácito, yo creo que es eso, que todo esto que Él hizo, todas estas cosas que Él obra, no le brota de sí mismo, le brota de dentro, no hay nadie que le diga o nadie que lo mueva a hacer algo bueno por nosotros, ni siquiera nosotros mismos, como entendemos por otras partes de la escritura, que al no haber ningún justo que busque a Dios, que todos estábamos desviados, entonces es Dios quien sale en la búsqueda del hombre. Eso quería comentar. Vale, vale. Gracias, primo. Quisiera agregar también que en el versículo 4 y 5 se habla de la elección, se habla de la predestinación, de la adopción, y eso se dice que según el puro afecto de su voluntad. Y después cuando se habla en el 9, es cuando, según su beneplácito, Él da a conocer el misterio de su voluntad. Entonces ahí es cuando Él da a conocer el plan que diseñó antes de la fundación del mundo. Entonces ambas cosas, tanto versículo 4 y 5, todo lo que dice el versículo 4 y el 5 con el 9, ambas cosas es porque Él quiere, ¿no? Aquí, según su beneplácito, es que Él da a conocer el misterio de su voluntad, o sea, que Él revela el plan de salvación también. Él quiso, se agradó hacerlo, ¿ya? Y después vamos a ver que todo es en el Señor, nuestro bendito Salvador. Eso. Adelante, Elías. Gracias, hermano. Sí, iba a decir que yo creo que otro texto que nos ayuda para esto es, me parece que lo estaba leyendo la hermana igual, tu hermana Sandra, en Romanos 11:34, o por ahí el contexto, que dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién fue su consejero? Entonces creo que ahí tiene mucha relación con que nace todo de Él. Y exactamente el 5 y el 9 van ligados en cuanto a que es según el puro efecto de su voluntad, es según su beneplácito, es según porque le nació o le brotó de adentro de esa manera. Sí, y súper importante porque el que citas de Romanos 11, al final dice,
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y este son todas las cosas, está hablando mayormente en Romanos de la salvación. Entonces, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, vuelvo y repito, está hablando, si ustedes leen acá, todo esto está hablando de la salvación. Entonces, todo ha sido dado por Él, todo ha sido dado por Él, y con razón que es un misterio y que nos dio a conocer. Él se agradó en darlo a conocer a aquellos que son suyos, con el propósito, entonces, de que una vez más seamos bendecidos en ellos, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, parte de esa bendición espiritual también entiendo dentro del contexto de Efesios que está perfectamente ligado a conocerle a Él, a conocer qué es su voluntad, cuál es su voluntad. Entonces a Él le agrada eso, le agradó según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice. Y esto se había propuesto en sí mismo, o sea, todo iba a recaer en Él, nada en el hombre. Se lo propuso en sí mismo. Esto se iba a cumplir sí o sí, iba a tener el respaldo de su propia palabra y se iba a cumplir en la dispensación de los tiempos, para decir más adelante. Entonces esto no está queriendo decir que Dios, como también lo ha dicho en el Antiguo Testamento, ha juramentado por sí mismo y también se lo ha propuesto en sí mismo y se va a llevar a cabo y se llevó a cabo y se llevará a cabo porque Él ya lo ha dicho así. Él ya ha hecho todo, ha obrado todo para que esto así acontezca. Entonces, igual es interesante ver que este misterio es dado a nosotros según su voluntad, su propósito, y que esto está sustentado en sí mismo. O sea, no, ¿qué mayor respaldo que eso? O sea, que esté todo sustentado en sí, en nuestro buen Dios y Padre del Señor Jesucristo, aquel que nos ha dado y nos ha bendecido, dice Pablo, con toda bendición espiritual. Así que eso, hermanos. ¿Algún comentario ahí? Si no, lo dejamos hasta el versículo 9. Ya ahí el jueves continuamos desde el 10 en adelante. Con respecto al misterio, sería súper bueno entender que si bien había estado oculto, pero eso no significa que no haya estado escrito. El problema es que estaba oculto y ahora es revelado. Eso es bien importante conocerlo porque de muchas maneras el Señor y los apóstoles todos decían que toda la escritura hablaba de Él. Entonces estaba oculto para muchos y ahora está siendo revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso. Claro, de Gracias. ahí es donde hablábamos de sombras, de las sombras que podíamos ver en el Antiguo Testamento que nos ayudaban a comprender también lo que en el Nuevo Testamento ya se revela. Y en este caso, una de esas cosas es la elección de Dios, escoger, la predestinación, que son conceptos, ya hemos dicho varias veces, que son conceptos que en el Nuevo Testamento se van a repetir bastante por parte de los apóstoles para enseñar acerca de la salvación y del mismo Evangelio, porque todo esto que está en Efesios también nos habla del Evangelio, o sea, es parte del Evangelio el entender todo esto. Así que súper, súper bueno. Por eso es que también el Señor Jesús le dijo a los escribas y fariseos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de él. Así que súper bueno. Adelante, hermana Sandra, y después Elías y terminamos. Era sobre lo que estabas hablando, hermano, acerca yo sigo con el tema del misterio, porque el misterio, o sea, el misterio en sí, eh, cualquiera que sea, pero el misterio mayor, digamos, era Cristo, que había sido anunciado pero no revelado en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se revela todo lo que sea acerca de Él, o sea, todo lo que es acerca de nuestro Señor Jesucristo es lo que se empieza a revelar en el Nuevo Testamento. Entonces, tengo entendido yo que el misterio es lo que se desprende
de la salvación que es en Cristo Jesús, lo que tú acabas de definir y englobar con el Evangelio. Entonces, el Evangelio es lo que se revela, es todo el misterio, todas las buenas nuevas que vienen nombrando, mencionando los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así lo veo yo, hermano. No sé, ¿qué opinas? Vale, hermana. Ahí la próxima semana, entonces, cuando hagamos o sea, verdad, la próxima semana, el jueves, cuando hagamos la introducción, ahí podemos volver a tocar este tema. No hay problema para que podamos ahondar aún más, ¿ya? Si es que se quiere. Amén. Gracias. Adelante, Elías. Gracias, hermana. Sí, solo iba a comentar que como quedamos en el 9, a mí me parece que no podemos separar el 9 del 10. Entonces, para la próxima reunión tenemos que considerar que son dos versículos que van juntos y que, a mi parecer, el versículo 10 habla mucho acerca de lo que es este misterio de su voluntad, que al finalmente es reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, también el hecho de este beneplácito que estábamos viendo tiene que ver con un propósito, con un objetivo que tiene Dios, que se lo propone para sí o em, forma un propósito para en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces a mí me parece que el 9 no podemos separarlo del 10 en ese sentido, que van, creo yo, por cómo está escrito, hasta donde lo entiendo, van juntos por las comas explicativas que van entre medio. Me parece a mí que dándonos a conocer el misterio de su voluntad perfectamente podría leerse junto con de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, podríamos obviar el según su beneplácito o él se había propuesto en sí mismo, y nos daría la oración de que el misterio de su voluntad es reunir todas las cosas en Cristo. Eso a priori, por lo menos, por lo que estoy aquí entendiendo y revisando. Pero jueves lo podemos ver con más detalle, pero era eso, decir que creo yo que van juntos el 9 y el 10 en el entendimiento de lo que estábamos revisando recién. Sí, hay que recordar que las perícopas ni las comas, los puntos son inspirados, así que nosotros tenemos estos 9, 10 a manera de estudio, pero obviamente va todo ligado a lo que está hablando el autor, ¿ya? Así que no son ideas distintas entre sí. Quisiera acotar que, discúlpame, quisiera acotar que como en la revelación por el Espíritu, y todo esto es espiritual, entonces obviamente que esto es única y exclusivamente para los que son nacidos de nuevo. Ah. Y además que esto pareciera ser que algo así como un rompecabezas, y solamente el rompecabezas que nosotros conocemos, ¿ah? Entonces hay que armarlo, y se acomoda lo espiritual con lo espiritual. Entonces eso lo hace solamente, es llevado a cabo por el Espíritu. Y según el nuevo pacto, hemos entendido que Dios es el que va enseñando. Eso podría acotar. Un abrazo. Vale, hermano. Entonces lo dejamos hasta acá, ¿vale?